Evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es llevar la buena noticia de Dios a los demás, comenzando con los más cercanos y hasta el fin del mundo. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, del 45 al 47. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Juan capítulo 20, del 21 al 23. Evangelizar es practicar una nueva vida, que es agradable delante de Dios. Evangelizar es ejercitarnos en la obediencia a Dios. Es ocuparnos en una buena obra en la empresa de Dios, que busca la salvación de todos los seres humanos que puedan creer en el Evangelio. Jesús dijo: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Porque todos nosotros, antes de conocer a Jesús, estábamos en una gran oscuridad, pensando y actuando equivocadamente. Dice la Biblia: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombra de muerte. Mateo capítulo 4, versículo 16. Jesús es una luz admirable, porque en su forma de pensar y de actuar es muy superior a todos nosotros los humanos. Y después de haberle conocido y recibido, porque hemos creído en él, tenemos que darlo a conocer a todo el mundo. Jesús dice: pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Marcos capítulo 8, versículo 38.
Aquí no hay lugar para los cristianos de la secreta. O eres cristiano o no lo eres. ¿Estás orgulloso de Cristo o te avergüenzas? Pablo dijo después de haber conocido a Cristo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero antes de conocer a Cristo, Pablo veía a los cristianos como a unos fanáticos, unos locos que causaban división a su religión y la ponían en peligro. Por eso los perseguía con el deseo de exterminarlos. Dice la Biblia: mientras tanto, Saulo, que es Pablo, perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Saulo, que es Pablo, no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Hechos capítulo 9, del 1 al 5. Pablo, después de conocer a Jesús, esa luz admirable, quedó ciego y así entró a Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Hechos capítulo 9, versículo 9. Cuando volvió a recuperar la vista, ya no volvió a ver ni a entender las cosas como antes las veía y las entendía. Jesús mandó a un hombre llamado Ananías para que orase por Pablo y pudiera recuperar la vista. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, mucho me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, y a los reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Hechos capítulo 9, del 13 al 18. Dice la Biblia que luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios.
Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 9, del 20 al 22. A partir de entonces, Pablo empezó a ser muy perseguido, lo intentaron matar en varias ocasiones, estuvo en la cárcel, fue insultado y apedreado y sufriendo muchas otras adversidades. Pero él se afirmó en Jesucristo diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por lo que entendemos que evangelizar es andar en vida nueva, dejando nuestra vieja manera de pensar y de actuar que está equivocada, para ocuparnos en lo verdaderamente importante, que es evangelizar. Todo el mundo te va a aceptar si aceptas hablar de lo que el mundo habla, de lo que el mundo ve y de lo que el mundo se ocupa. Pero la inmensa mayoría de la gente no quiere escuchar la enseñanza de Jesucristo. Esto los impacienta, los incomoda y los enfurece. Evangelizar es aprender a mantener el mensaje del Evangelio en primer lugar en tu vida. Debe de ser tu prioridad. Para lograrlo, Pablo dijo: y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Evangelizar suele ser confundido desafortunadamente con llevar a las personas a la religión o a la iglesia o a un grupo religioso. Pero esto no es evangelizar. Pablo era un religioso antes de su encuentro con Jesús y su luz admirable. Estaba convencido de que su religión era la única verdadera y que la Biblia que él conocía, el Antiguo Testamento, era la palabra de Dios. Pero sin conocer, ni creer, ni aceptar a Jesús y en lo que él hizo, no se puede evangelizar. Jesús dijo de los fariseos, el grupo religioso al que pertenecía Pablo: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos? Mateo 23, versículo 15. No está mal que invites a la gente a tu iglesia para que conozcan a la persona de Jesús, para que estudien la Biblia, para que alaben y glorifiquen al Dios verdadero. Eso no está mal, no, eso está bien, pero eso no es evangelizar. Evangelizar es dar testimonio con tu vida de que Jesús es tu Señor, con tus palabras y con tus hechos, para llevar a las personas a conocer a Jesús, por lo que ven y oyen de ti. No los amenazas, ni los obligas, ni los retienes a la fuerza, sino que les das la libertad, esa misma libertad que el Señor a ti te da. Dice Jesús: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Sentirte orgulloso de tu Señor, que te amó y dio la vida por ti, al conocerlo, escuchando su palabra, esa alegría y esa paz que el Señor nos da, la cual la quieres compartir con los demás, eso es evangelizar. Ojalá lo puedas entender y lo hagas.